padecemos en nuestra vida, en lo natural, es consecuencia de que algo está sucediendo en lo espiritual. Y tú vienes a la iglesia, tú vienes a estas reuniones, tú te conectas con esta casa donde, mi hermano, no queremos más cosas de hombres, queremos entendimiento del cielo, revelación que produzca, que transforme, que marque un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el día de hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante que estoy seguro que va a afectar mucho tu caminar en el Señor. Pero primero quiero decirte que cuando tú conoces a Jesús, glorioso día, bendito momento en que tú y yo pudimos conocer a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en el mundo espiritual cuando tú y yo conocemos a Jesús? Lo que acontece es una transición. Somos trasladados y nos posicionamos en Cristo. Quiero leerte el libro de Primera Pedro 2:9 y mira lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira lo que acontece cuando tú conoces al Señor. Hay un traslado y una transición. Tú eres trasladado, estabas en las tinieblas, ahora eres trasladado a la luz admirable que es en Cristo. ¿Cuántos alguna vez se han trasladado en lo natural? ¿Te has trasladado de casa? ¿Qué hubo? Hay un traslado, moviste tus cosas para que habites de un lugar a otro. Cuando tú conoces a Jesús, mi hermano, acontece este traslado espiritual. Estoy hablando en términos espirituales. Dice que estabas en tinieblas, pero ahora eres trasladado a la luz de Cristo. Hay más de 100 versículos en las Escrituras que hablan de que tú y yo estamos en Cristo. Repite conmigo: en Cristo. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú lo conoces a Él, tú vives este traslado y vienes a posicionarte en Cristo. La posición es muy importante, porque de la posición en la que tú estés va a depender toda tu condición. Vuelvo a repetirlo: de la posición en la que tú te encuentres va a depender toda tu condición. Dice que cuando somos trasladados a la luz admirable de Cristo, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo cambia. Para que entiendas esto, estoy queriendo crear la plataforma de aquello que te voy a enseñar el día de hoy. Cuando tú conoces a Jesús, tú vives este traslado espiritual y vienes a posicionarte en Cristo. Y cuando estás en Cristo, mi hermano, cambia tu condición. ¿Recuerdas? El primer rey de Israel fue Saúl. Y cuando él fue ungido, ¿verdad? Le dice algo muy importante el profeta Samuel. Le dice: para ti va a ser todo lo mejor de la tierra. Dios te ha escogido a ti para que seas rey, ¿verdad? Y recibas lo mejor que hay en la tierra. Y bueno, eso no sucedió hasta ese día en que todos los ancianos de Israel posesionaron al rey Saúl. Fue a partir de ese momento en que él tomó su posición como rey que todas las cosas cambiaron. Su condición cambió. Ahora ya no era un hombre más, ahora era rey. Su posición había cambiado, por lo tanto toda su condición cambió. Banquete de rey, ropa de rey, vida de rey. Ahora entiendes que tu posición en Cristo determina tu condición. Es algo muy importante. Cuando tú y yo estamos en Cristo, mi hermano, tenemos toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, repite conmigo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acá este versículo está resumiendo todo esto, porque sería toda una prédica el enseñarte tu posición en Cristo y tu condición. Pero resume todo esto. Cuando tú estás en Cristo, dice que estás posicionado en Él y con Él estás en lugares celestiales, y en ese lugar toda tu condición cambia, porque en ese lugar has sido bendecido con toda bendición. Tu posición define tu condición. Para que sigas entendiendo esto, tú sabes todo lo que está pasando allá en Venezuela, ¿no es cierto? De manera electa hay un ganador, pero no va a ser hasta que ese hombre se posicione como el nuevo presidente
que su condición no va a cambiar. En tanto no se posicione, va a seguir siendo perseguido, va a seguir sufriendo todo eso. Mira de qué depende, de que cambie su posición, va a cambiar su condición. Esto es algo muy importante. Cuando tú conoces al Señor, tú eres posicionado, trasladado y estás en Cristo. Y cuando estás en Cristo, tu condición cambia. Eres real sacerdocio, eres hijo del rey y eres bendecido con toda bendición espiritual, dice el Señor. Así que tu posición y tu condición es muy importante. ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque, mi hermano, el día de hoy quiero hablarte acerca de algo que va a atacar justamente eso, tu posición y tu condición. Hoy vengo a hablarte acerca de una enfermedad espiritual que está contaminando al pueblo del Señor, que está impidiendo que los hijos de Dios permanezcan en Cristo, que está impidiendo que el pueblo del Señor reciba toda bendición en lugares celestiales. Vengo a hablarte acerca de una enfermedad espiritual que está impidiendo que tú disfrutes el vivir en Cristo. Sabes, una cosa era tu vida antes de conocerlo a Él, pero cuando lo conoces y eres establecido en Él, tu vida no puede ser la misma, mi hermano. Y cuando estás en Cristo, todo está a tu disposición. Mi hermano, no necesitas ir a una discoteca para tener gozo. En Cristo tienes la bendición de tener gozo y alegría en tu corazón. No necesitas beber, no necesitas de nadie, mi hermano, porque en Cristo, mi hermano, recibes paz, recibes tantas cosas que ni siquiera el dinero puede comprar. ¿Cuántos dicen amén? Tu posición define tu condición. Y de la enfermedad espiritual de la que te vengo a hablar el día de hoy, justamente busca afectar eso, que tú ya no estés en Cristo, que tú te separes de Cristo. El enemigo no quiere que tengas toda la bendición espiritual. Él quiere tomar de todo eso que el enemigo ha previsto para ti. Él no quiere que recibas lo que Dios ya te ha dado. Entonces va a atacar tu posición y tu condición. ¿Sabes? De la enfermedad de la que te vengo a hablar, estoy hablando en términos espirituales, no te me vayas a asustar. Está descrita en el libro de Levítico capítulo 13 y el capítulo 14, donde inclusive en la ley de Moisés se escriben estos capítulos como una ley para tratar justamente esta enfermedad espiritual. Estoy hablando acerca de la lepra. Pueden poner la portada. Ahí está, la lepra espiritual. Pucha, da miedo, ¿no? Y en estos capítulos las escrituras detallan todo el procedimiento para que los sacerdotes en ese tiempo identifiquen a la persona que tenía esta enfermedad. Obviamente esta enfermedad es una enfermedad que está en la piel, y cuando se manifestaba eso en las personas, los sacerdotes tenían que identificarlo, tenían que aislarlo y encerrarlo por 7 días. Si al cabo de 7 días, ¿verdad?, empeoraba o sanaba, ¿no es cierto?, era declarado sano o limpio. Pero si empeoraba, otros 7 días, así hasta determinar si esa persona estaba limpio o estaba contagiado o tenía lepra. Y si tenía lepra, era catalogado como una persona inmunda. ¿Y cuál era el tratamiento? De acuerdo a la ley, tenía que ser aislado, tenía que ser separado. Y mi hermano, esta enfermedad espiritual, así como en lo natural, hermano, afecta tu condición y tu posición. Esta enfermedad determina si estás limpio o estás inmundo. Esta enfermedad determina si vas a estar, ¿verdad?, con el pueblo de Dios o vas a estar separado de Dios. Entonces es justamente esta enfermedad espiritual que ataca estas dos cosas muy importantes en la vida del Hijo de Dios, en la vida del creyente: tu condición y tu posición. Dice las escrituras que aprendemos mucho del mundo espiritual, de las cosas que han sido creadas. O sea que hay sabiduría en lo creado, hay sabiduría en las cosas naturales que nos enseñan a discernir cómo funciona el mundo espiritual. Y como tú sabes, la lepra es una enfermedad que se manifiesta mediante lesiones, heridas en la piel. De repente empiezas a perder la sensibilidad, esto va avanzando, causa debilidad muscular y finalmente hay tal daño neurológico que inclusive hay casos extremos donde llegan a perderse las extremidades, amputarse y todo eso. Entonces esas manifestaciones de la enfermedad también nos están enseñando algo de cómo opera en el mundo espiritual y cómo puede estar operando esta enfermedad en la vida del creyente. Dile a la persona de tu lado: ¿estás listo, mi hermano? No te hemos venido a hablar
cosas, motivación, creo que puedes abrir tu celular y ahí encuentras a muchos que te hablen bonito, ¿verdad? Que te animen, te levanten, pero mi hermano, acá hemos venido a adquirir conocimiento espiritual, amén. Y esta enfermedad te decía que se manifiesta mediante lesiones y heridas en la piel, lesiones y heridas. Y sabes, a raíz de esto he empezado a buscar a todos los pasajes en las escrituras donde hay personas enfermas de lepra. Y uno de esos pasajes fue cuando Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, ¿verdad? Empezaron a hablar mal en contra de Moisés. Empezaron a hablar mal de él. Y vino Dios y defendió a Moisés. Lo defendió. Y la consecuencia de haber hablado mal en contra de Moisés fue que María quedó leprosa, blanca como la nieve, dice las escrituras. Te lo voy a leer, está en Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es una mujer cusita? Es una mujer de la región de Cus, donde esa región era parte de África, desde entonces, ¿no? Entonces era una mujer de piel morena. ¿No es cierto? Y por eso se ofendieron, al parecer, sus hermanos. Algo parecido, ¿no? Cuando tu hijo trae a su novia, trae a su novio, se ofende, ¿no? Pero ni la conoces, ni sabes qué se llama, ya te has ofendido, ¿no? Algo así, se ofendieron con la mujer de Moisés, ¿no? Y no solo eso, mira, versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Mira, estaban un poco ofendidos porque Dios hablaba a través de Moisés. Porque Moisés podía subir al monte y cara a cara hablaba con Dios y traía las instrucciones, las direcciones para que el pueblo de Dios las cumpla. Y se ofendieron de eso. Envidia. Dios está usando más a Moisés. ¿Acaso no puede también usarnos a nosotros? Y hablaron mal en contra de Moisés. Y Moisés era amado de Dios. Y Dios lo defiende a Moisés. Versículo 8. Encara afuera del tabernáculo, encara a María y Aarón, Dios. Y les dice en versículo 8, cara a cara hablaré con él, refiriéndose a Moisés. Y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová. En otras palabras, ¿les molesta que yo utilice a Moisés? Bueno, esto les va a molestar más porque yo voy a seguir hablando a Moisés. Cara a cara voy a hablar con él. Mira qué tremendo. Eso le estaba diciendo a María y a Aarón. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Una mujer enferma, una mujer con esta enfermedad, lepra. Pero vemos a causa de qué vino esta enfermedad. Justo viene cuando estas personas hablaron mal. ¿Cuándo tú hablas mal de otra persona? ¿De quién tú hablas mal para empezar? ¿De aquella persona que te cae bien? ¿De esa persona que la quieres, la amas? ¿Vas a hablar mal? Estarías loco, mi hermano, si hablarías mal de una persona que amas. Generalmente hablamos mal o hablamos en contra de alguien, ¿verdad? Hablamos de alguien que nos ha ofendido o que le guardamos algún tipo de ofensa. Hablamos mal de alguien, ¿verdad? Quien tal vez nos ha ofendido de una o de otra manera. Entonces, ¿qué quiero decirte? ¿Qué quiero enseñarte? Esta enfermedad espiritual viene cuando tú y yo no sabemos gestionar bien las ofensas. Todos vamos a ser ofendidos. Dile a la persona a tu lado, te van a ofender, hermano. Es probable que hasta en la iglesia te ofendan. Es probable, mi hermano, que inclusive aún en entornos cristianos tú recibas ofensas, porque lo cierto es que todos vamos a ser ofendidos. Todos vamos a ser ofendidos. El punto no es la ofensa o quién te está ofendiendo. El punto es cómo estás manejando las ofensas en tu corazón. Porque si no estás manejando las ofensas en tu corazón, vas a ser una persona que constantemente va a estar hablando mal de otros.
Cuando una mujer es traicionada, engañada, ¿verdad? Ves cómo le está hablando mal a sus hijos de su padre. Es que tu padre era así, es que tu padre, es que te parece, y tu padre. Pero ¿y de dónde viene todo ese hablar mal en contra de esa persona? De la ofensa que cometió contra ella. Pero ella no supo manejar la ofensa. Y esa ofensa se convierte en heridas y lesiones en nuestra alma. Esas heridas y lesiones en nuestra alma van a provocar que nosotros hablemos mal. Y cuando hablamos mal, hermano, nos pasa lo que le pasó a María. Empezamos a manifestar esta enfermedad espiritual, lepra. Las heridas en nuestra alma, las heridas en nuestro corazón, las ofensas no resueltas en nuestras vidas, mi hermano, son lesiones que van a provocar que nosotros hiramos a los demás. ¿Sabías que una persona herida hiere? Una persona que está herida, una persona que está lastimada, es la que siempre va a lastimar. Es un principio espiritual. O sea, tú puedes pretender, no, hoy no voy a hablar mal de nadie, hoy voy a tratar bien a todos. No, si no está resuelto internamente estas heridas y lesiones, lo que tú vas a hacer, quieras o no quieras, tarde o temprano, más temprano que tarde, diría yo, vas a lastimar a los demás. Y esa es una característica y una manifestación de que en lo espiritual podemos estar con esta enfermedad, la lepra. Mira lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona ofendida va a ofender a los demás. Y les ha sucedido que, verdad, no sé, llega el jefe de repente, se ha peleado, se ha chasqueado con su esposa, pero viene a arremeter ¿contra quiénes? Contra los que lideran el trabajo, ¿verdad? O sea, y lo propio sucede, el papá va y tiene un mal día en el trabajo, todo, llega a la casa y incendia la casa con sus palabras. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ha habido ofensas que no han sabido manejar, no han podido lidiar. Y cuando eso esté en nosotros, vamos a sacar eso hacia afuera. Mira lo que dice de las palabras. Proverbios 12:18. Escucha bien esto, es muy tremendo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En la Reina Valera Gómez te la voy a leer este versículo. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Oye, pregúntale a la persona a tu lado, no serás esa persona, ¿no? ¡Pah! Una espada. Ta, 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 ta. O sea, sé que suena un poco gracioso, estoy graficando el versículo, pero o no, que a veces las palabras pueden ser más duras que los golpes. Y más de las personas que amas, de las que esperas que nunca te van a hacer ningún tipo de mal. Esas palabras hieren, esas palabras marcan, esas palabras son como estocadas de espada. Y ahí están las personas que no saben gestionar las ofensas. Hermanos, te digo, todos vamos a ser ofendidos, todos, con razón, sin razón. Hay gente que a veces se ofende porque ve gente feliz. Las mujeres, ¿verdad? Qué sé yo, yo veía eso cuando iba a los 15 años, ¿no? Se peleaban mis amigos. ¿Por qué se han peleado? Es que ha venido con el mismo color de mi vestido. Te has ofendido porque se ha puesto algo que o sea, las ofensas es pan de cada día. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con las ofensas? ¿Vas a permitir que sean heridas? ¿Vas a permitir que sean lesiones? Y hay ofensas y hay ofensas, ¿verdad? Hay ofensas y hay ofensas. Y tal vez estoy llegando a la herida más profunda en tu vida. Tal vez ya no solo estoy hablando de ofensas superficiales. Tal vez estoy hablando de cosas que han hecho en contra tuya muy fuertes, que han marcado tu vida, que han quebrado literalmente tu alma, que han destrozado tu corazón. Hay cosas que a veces no las hablamos, no las exponemos,
¿verdad? Hay cosas que las tenemos bien guardadas, bien ocultas. Pensamos que el tiempo va a sanar las heridas y eso no es así. Y de repente de ser una persona con una sonrisa, una persona que todos querían compartir contigo, estar contigo, de repente poco a poco se está apagando la luz. Poco a poco cada vez aflora la amargura, aflora la rabia, aflora el mal humor. Y de repente ni tu familia te tolera, ni tu familia ya quiere estar cerca de ti. Heridas por ofensas que no han sido atendidas. Y ahí está, esa es una manifestación de que podemos estar con esta lepra espiritual. Se ofendieron acá María y Aarón, qué terrible. Se ofendieron por la mujer que trajo Moisés, Cusita. Se ofendieron de algo tan vano, tan superficial, la verdad. ¿No es cierto? Pero fue una ofensa. Se ofendieron de que Dios estaba usando más a Moisés como un profeta que a ellos. Mi hermano, hay ofensas, hasta te digo, en círculos cristianos. Yo recuerdo cuando Dios me escogió y me levantó como pastor. Había otros discípulos, pues de mi tanda, llamémosle así, de mi promo espiritual. Y cuando Dios me escoge a mí, yo era el más sorprendido. Pero en vez de que se alegren, envidia, competencia, hablaron mal. ¿Cómo pues lo van a escoger al ni pastor? Es Mauricio, ¿sí? Hablaban despectivamente. ¿Qué culpa? ¿Qué hice? Pues yo, Dios me escogió, digamos. Se ofendieron. A veces venimos acá, es que esa hermana no me ha saludado, el que es pastor estaba hablando para mí, el pastor, esa prédica con saña estaba lanzando esas palabras para herirme, ¿no? Te ofendes. Yo ni sé qué estás pasando por tu vida. Yo no hago la prédica pensando, el hermano va a venir seguramente, llega tarde, pero va a llegar, le voy a soltar estas palabras para que le duela, Señor, reprende. Para nada, no hago así las prédicas. Pero te ofendes. Me ha servido poquito el refrigerio, una sola papa me ha dado. Te ofendes, ya no voy a ir a esa iglesia, no hay amor de Dios ahí. Una papa. Cosas tan terribles. ¿Qué quiero decirte? Que no, el punto no es quién te ofende. El punto es qué haces con las ofensas, cómo manejas las ofensas. Hay ciertas ofensas que tú vas a poder lidiar. Hay ofensas y hay heridas tan profundas en las que vas a tener que necesitar ayuda, auxilio, médico. Ahí ya sabes, anótate al retiro de sanidad interior, liberación, te vamos a ayudar. Pero sobre todo el médico de médicos te va a sanar y te va a liberar, amén. Y ahí está. Esta enfermedad espiritual que afecta tu condición y afecta tu posición se manifiesta con heridas y lesiones. ¿Y cuáles son esas? Son corazones heridos, personas que no han sabido gestionar las ofensas que han recibido. ¿Cómo más se manifiesta esta enfermedad espiritual? Dice que empiezan a perder la sensibilidad los que tienen esta enfermedad. O sea, se empieza a adormecer, como esto empieza a afectar el sistema nervioso, bueno, yo no soy especialista en eso para nada, estoy contándote un poco de lo que he investigado, ¿no es cierto? Pero empiezan a perder la sensibilidad en sus extremidades, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña eso? Que esta enfermedad espiritual provoca una pérdida en la sensibilidad, pero no me refiero a una sensibilidad natural. Me refiero a esa sensibilidad espiritual. ¿Sabías que Dios te habla? A ver, pregúntale a la persona de tu lado. Dios te habla, hermano. No esperes al profeta. Dios te habla. Dios tiene un trato y quiere hablar contigo todos los días. Pero cuando no estamos sensibles, no podemos percibir a Dios, no percibimos su presencia. Es más, ¿cuántos han llegado a este lugar y en medio de la adoración han percibido la presencia de Dios? De repente viene y uno es abrumado y uno no tiene palabras para explicar, pero espiritualmente estamos sintiendo la presencia de Dios. Tal vez no te podamos decir Dios es así, lo he tocado en mis ojos. No, estamos hablando en términos espirituales. Somos a veces tan sensibles porque hemos sido creados así.
Así como en lo natural tenemos nuestros 5 sentidos para desempeñarnos en esta tierra, también tenemos sentidos espirituales. ¿Para qué? Para relacionarnos con Dios. ¿Alguna vez has sido sensible a la presencia demoníaca? Sabes, esta semana pasada me pasó algo bien curioso. Ya saqué la moto del mecánico, gloria a Dios. Y la estaba manejando y me fui a la casa de mis papás, y al volverme a mi casa, una trancadera ahí por la Cantutani, yo no sabía, y con la motito, bueno, la motito siempre tiene espacio, ¿no ve? Entonces voy hasta el lugar que estaba ocasionando la trancadera y veo un auto chocado y una motocicleta ahí destrozada y un joven así, un tipo, ¿no? Botado en la calle y estaba chorreando sangre, ¿no? Dije, y paso literal por su lado, ¿no? Paso por su lado y sentí el espíritu de muerte. O sea, no quedé impresionado por el choque, la caída, no porque sea insensible, sino porque paso y mi espíritu se estremece. Y yo ese rato supe que estaba ahí el espíritu de muerte. Me estremeció y me fui, me pasé. A la noche de ese mismo día, en redes sociales, ¿verdad?, me apareció una amiga que publica, ¿verdad?, el fallecimiento de uno de sus amigos. Y veo la foto del amigo con el joven que yo vi tirado, era el mismo. Y curiosamente ese amigo, ¿verdad?, también hizo la premilitar conmigo. Estoy atando cabos, ¿no? El mundo es pequeño, la paz es pequeña. Y ahí, ¿cómo en lo espiritual pude discernir un espíritu de muerte? ¿Haciendo qué? Trayendo muerte sobre ese joven en medio de ese accidente. ¿Alguna vez tú has sentido las tinieblas una noche? ¿Alguna vez te ha sucedido que estás durmiendo y de repente sabes que hay algo ahí que no puedes hablar, no, te paralizas? ¿Te ha acontecido eso? Bueno, mira cómo te estoy demostrando cómo tienes sentidos espirituales. Pero eso no solo es pues para las tinieblas, para sentir bien a Satanás y sus demonios, sino para la presencia de Dios. Ser sensibles a escuchar su voz. Recuerdo una vez estaba yendo a la iglesia y en ese entonces para llegar a la iglesia tenía que subir una pendiente, y llegaba a la cúspide de la pendiente y tenía que hacer una curva bien cerrada, ¿no? Y estoy llegando ya casi a la cúspide y yo siento una voz. Yo sabía que era la voz del Espíritu Santo que me dice, detente, ¿no? Pero no había nada, no había ni autos, nada. Y en cuestión de segundos freno el vehículo, ¿no? ¡Pah! Freno de golpe. Resulta que una llanta, ¿de dónde habrá aparecido? Pues una llanta. Empieza a rodar delante de mí, pasa delante de mí y ¡pum! Se estrella en la pared. Iba a destrozar mi auto. Ese día yo estaba solo en el vehículo, pero yo supe que en el Espíritu pude escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que tú y yo tenemos sentidos espirituales y hemos sido equipados con eso para poder discernir la voz de Dios, escucharlo a Él, desarrollar nuestra relación con Él, para percibir el mundo espiritual. Pero cuando esta enfermedad, la lepra espiritual, empieza a afectar nuestras vidas, perdemos sensibilidad. Ya ni escuchas las prédicas de tu pastor, ya ni escuchas la palabra de Dios. Ya te da igual adorar o no adorar. Estás perdiendo la sensibilidad. Vienes a este lugar y sales como si nada hubiera pasado. Ya es una rutina, ya es, qué sé yo, algo que me he acostumbrado a hacer los días domingos. Ya estás, ¿verdad?, llevando un cristianismo pero poco sensible a lo que realmente importa, que es Dios y su presencia. Y sabes, revisando las escrituras encuentro otro pasaje en que un hombre igual, leproso, pero también insensible. Te estoy hablando del gran general Naamán, un hombre sirio, un hombre poderoso en su pueblo, muy reconocido, con alta estima, ¿verdad? Pero por dentro tenía lepra. Y este hombre, ¿verdad?, era tan insensible que para encontrar su sanidad y vivir su milagro de parte de Dios tenía que ser sensibilizado por otras personas. En este caso, primero, la criada de su mujer. La criada de su mujer era judía y había sido llevada cautiva por los sirios
y le servía a la esposa de este hombre, Naamán. Y esta judía sabía que había profeta en Israel, que estaba hablando en ese tiempo del profeta Eliseo. Y le empieza a persuadir a la señora, a la esposa de este hombre. Y le dice, si realmente Naamán va a Israel, hay profeta y lo va a sanar. Dice las escrituras, le estaba rogando a Naamán para que se sensibilice un poco, entienda que Dios lo puede salvar, que Dios lo puede sanar. Bueno, entre todo ya reacciona y decide ir. Va donde el profeta Eliseo, llevando, ¿verdad?, dinero, llevando muchas cosas para el profeta. Llega a la casa del profeta. ¿Qué hace el profeta? Ni lo recibe. Ni recibe al gran hombre Naamán, al gran hombre sirio. Manda uno de sus criados que le dé encuentro, ¿verdad? Aquí le da las instrucciones del criado. Anda, dice Naamán, dice el profeta, que vayas a Jordán, te sumerjas 7 veces y tu lepra va a sanar. Pero ¿cómo responde esta persona? Estaba frente a una instrucción de Dios. Era como escuchar la voz de Dios, diciéndole que por fin Dios lo va a sanar. Pero ¿cómo responde esta persona insensible? No escucha, no entiende, no le entra, no percibe, no es sensible a Dios. Y se enoja. ¿Quieres que te lo lea? Segunda Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él, y luego estando de pie invocará el nombre de Jehová, alzará su mano y tocará el lugar donde tengo la lepra y sanará la lepra. Mira cómo estaba enojado. No entendía la voz de Dios, no reconocía la voz de Dios y se enoja. ¿Cómo pues este profeta va a venir? Ni siquiera me ha atendido, ni ha orado por mí. Yo recuerdo una vez una hermana se enojó conmigo. Pastor, usted estaba orando por todos y no ha orado por mí, se ha saltado. Estoy enojada, pastor. Perdón, no la vi, hermano. No, estoy enojado, muy enojada, pastor. Algo así, molesto acá el hombre leproso. ¿Qué más dice? Versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira cómo no reconocía la voz de Dios, no reconocía lo que Dios le estaba hablando. Le estaba dando las instrucciones para que reciba su sanidad, pero él no percibía, no reconocía que era Dios. Entonces, ¿qué hace? Otra vez Dios utiliza a los criados. Versículo 13. Mas los criados se le acercaron y le dijeron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo lávate, serás limpio? Mira que le estaban ahí como que sensibilizando, no seas así, haz caso por favor, escucha la voz de Dios. A veces parecen esas mamás que quieren llevar a los hijos a la iglesia, ¿no? Anda a la iglesia, vas a ver, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, vas a conocer al Señor. Y a veces no percibimos eso, no somos sensibles a lo que Dios está haciendo. Bueno, lo convencieron a Naamán, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, sano. Yo quiero preguntarte, ¿eres sensible a las cosas de Dios? ¿Eres sensible a su presencia? ¿Eres sensible, verdad, a la voz de Dios? ¿Buscas su presencia todos los días? ¿Es importante para ti la presencia de Dios? A mí me pasa algo, que si en la mañana no busco la presencia de Dios y me salgo a hacer mis actividades, a trabajar, siento como si estuviera saliendo desnudo a la calle. Siento que me falta algo. Y literal, el día me va re mal, pésimo, porque yo sé que depende de la presencia de Dios conmigo. Pero cuando estoy lleno de la presencia de Dios, Dios me ha hablado con las escrituras, lo he buscado en oración, salgo, mi hermano, con una certeza, me devoro el mundo. Literal. ¿Qué sucede contigo? ¿Es importante para ti la presencia de Dios? ¿O estás llevando un cristianismo religioso? ¿Cuál es el cristianismo religioso?
El cristianismo religioso es como como esas estatuas, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y es esa gente que no reconoce la presencia de Dios, que no percibe la presencia de Dios. ¿Cuántas personas han venido a esta iglesia y me han dicho: pastor, aquí está la presencia de Dios? Reconozco que aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son sensibles. Dile a la persona de tu lado: tú tienes que ser sensible a Dios. ¿Alguna vez has hecho algo malo y de repente te has puesto mal? ¿Te has puesto mal? Qué sé yo, saliste y qué sé yo, gritaste a uno de esos hermanos del transporte público, ¿verdad? Y no les has gritado bendiciones ni le has profetizado una palabra de bendición. Y después, ¿cómo te sientes? ¿Mal o no? O le gritas a tu hijo, o vas y le tratas mal a tu esposa. ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? Porque internamente tus sentidos espirituales saben que con lo que has hecho has contristado al Espíritu Santo. Una vez que no vienes a la iglesia, te faltaste, ¿cómo te sientes? Mal. Aquí bien, se siente mal. El Espíritu Santo está haciéndote sentir y saber que algo no has hecho bien. Tal vez era el día de tu milagro y vos como Naamán: no, hoy día no voy a ir a la iglesia, tengo que ir a cocinar, a lavar la feria, el terreno, qué sé yo, como Naamán ahí enojado. Y era tu día, era el día de tu milagro, era el día de tu sanidad. ¿No es cierto? Y después te sientes mal en la noche. ¿Por qué? Porque eres sensible. Quiero decirte que tú y yo somos sensibles, tenemos una sensibilidad espiritual. Pero esta enfermedad, ¿verdad?, nos empieza a hacer cada vez más insensibles. Ya no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes cómo yo sé que a veces no estoy tan sensible al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo? Cuando voy y se me olvida algo. Salgo de la casa y se me olvida el papel, o se me olvida la factura, o se me olvida la llave, se me olvida algo. Ese rato digo: ¿cómo es que no he escuchado tu voz, Espíritu Santo? ¿Les ha sucedido que alguna vez has salido de tu casa y sabes que te estás olvidando algo, pero no sabes qué es? Es que el Espíritu Santo te está hablando, pero tú estás perdiendo sensibilidad al punto que ya no reconoces la voz de Dios. Entonces, cuando me pasa eso, digo: uy, estoy perdiendo mi sensibilidad, tengo que buscar a Dios más, Señor. Porque dice que el Espíritu Santo nos hace recuerdo todas las cosas. O sea, no puedes ser despistado. Dile a la persona a tu lado: no puedes ser despistado si tienes al Espíritu Santo. Te estoy hablando de ejemplos tan rutinarios del día a día que demuestran que tú y yo podemos y debemos ser sensibles a Dios. Ser sensibles a Dios. Pero esta enfermedad provoca que poco a poco vayamos perdiendo esa sensibilidad. Y ya no reconocemos la voz de Dios, ya no escuchamos su instrucción, ya no es importante las cosas de Dios. ¿Qué más hace esta enfermedad? Punto número 3. Dice que empieza a causar debilidad muscular, debilidad en el cuerpo. Y en el mismo pasaje, en la misma historia del profeta Naamán, el profeta Eliseo, ¿verdad? Y este hombre sirio, Naamán, ¿qué sucede? Se sana, ¿no? Ahora sí recupera la sensibilidad. Naamán se sana de su lepra y va donde el profeta Eliseo, ¿no? Quiere honrarle, darle dinero, vestido, todo quiere darle Naamán al profeta. Pero el profeta dice: no quiero nada de eso, no es tiempo para eso. Ese profeta, qué carácter, ¿verdad? Y no le recibe nada, ni el saludo a Naamán. Entonces Naamán se va. Pero el criado del profeta, Jesse, ¿sabes qué hace? Ve que se está yendo Naamán con todo ese dinero, con todas esas cosas, y corre detrás de Naamán. Y al cabo de media legua, que son casi 2 kilómetros, lo encuentra en el camino. Y le dice, miente el criado: mi señor, o sea, habla de parte del profeta, dame nomás lo que has traído, yo lo voy a recibir. Cayó en la tentación. Segunda Reyes 5:25, mira lo que dice: y él entró y se puso delante de su señor,
Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Mira cómo este criado cayó ante la tentación, fue débil. ¿Qué es aquello que antes era victoria para ti, pero que ahora ya es una tentación? ¿Qué es aquello que antes has vencido y que ahora otra vez te está tentando? He dejado la música del mundo, ¿verdad? Pero ahora en el minibús escuchas un cumbioncito y estás queriendo volver a actualizar tu playlist. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás débil? ¿Por qué estás débil espiritual? Porque ahora lo que antes no te tentaba, lo que antes no, ¿verdad? No te afectaba, ¿verdad? Ahora ya es una tentación, ahora ya es algo que te está trayendo pecado, mundo. No sé, qué sé yo. Antes estabas tan fuerte espiritualmente que ayunábamos todos los días. ¿Recuerdan esa temporada en la iglesia los lunes? Ayunábamos los días lunes. Qué poderosos esos lunes. Empezamos la semana con ayuno, con oración tremendo. Y la gente, la iglesia llena. Ahora jueves de ayuno, oración, cada vez menos, ¿no? Los primeros jueves había harta gente acá, orando, ayunando. Pasa un jueves, cada vez menos gente. Porque ya no tienes fuerza ni para ayunar, para orar. Ya quieres orar, ¿verdad? Y no pasa ni 5 minutos, ¡tuc!, y te duermes. Ora solo para dar gracias por los alimentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué estás perdiendo la fuerza espiritual? ¿Dónde está esa mujer guerrera, ese hombre de Dios, lleno de fe, desafiando a los gigantes, avanzando, creyéndole al Señor por más? ¿Dónde está esa fuerza? Ahora la tentación ya es un gigante otra vez. Ahora, qué sé yo, si habías dejado un vicio, pero ahora ese vicio nuevamente te está seduciendo, te está atrayendo. Estás cayendo en una debilidad espiritual. Dice las Escrituras que no es Dios quien nos tienta, sino el enemigo, y nos tienta conforme a nuestras concupiscencias. Pero así como el enemigo nos tienta, Dios siempre nos da la salida. Siempre Dios nos va a dar la salida. Pero ¿qué tú necesitas? Fuerza espiritual. Dile a la persona de tu lado: sé fuerte. Sé fuerte. Dice que Dios nos puede dar fuerzas como las de búfalo. Yo recuerdo cuando fuimos con el pastor Cristian al exterior y fuimos a visitar un zoológico, y ahí vi un búfalo americano. Impresionante. Tenía músculos hasta en las orejas y en el cuello. Impresionante de fuerte. Y no en vano dice las Escrituras, ¿verdad?, que tendremos fuerzas como las de búfalo. ¿Sabías que cuando está en modo, ¿verdad?, defensa, el búfalo se pone tan tenso, todos sus músculos empieza a ejercitar, y de repente por medio de su piel suelta como un aceite? Y cuando viene el león y quiere agarrarlo, no puede porque está aceitoso el búfalo. ¿Sabías que la creación nos enseña mucho, hermano, de Dios? Entonces tú y yo necesitamos esa fuerza. ¿Para qué? Para vencer al enemigo. Resiste al enemigo y él huirá de vosotros, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los fuertes? ¿Y dónde están los que necesitan esa fuerza? Esta enfermedad lo que produce es debilidad. Antes a tus amigos les decías: salgamos. No, no me busquen, no quiero saber. Ahora estás esperando, tú los llamas. Estás perdiendo tu fuerza. ¿Dónde está tu fuerza espiritual? Esta enfermedad lo que provoca es que empecemos a ser débiles. El criado Jesse fue débil ante la tentación del dinero. ¿Y cómo quedó? Leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo.
Cuando esta enfermedad en lo natural empieza a avanzar, les decía, llega inclusive hasta a casos extremos donde ya se pierde total sensibilidad al punto de que se les amputa las extremidades, hay una pérdida. Revisando las escrituras encuentro otro pasaje en la que vemos personas que padecían esta enfermedad, lepra, y nos enseñan justamente bastante. Esto está en Lucas capítulo 17, del versículo 12 en adelante. Es ese pasaje en el que hay 10 leprosos, se encuentran con Jesús. Y Jesús los sana a todos, a los 10. Y les dice, vayan, porque de acuerdo a la ley, una persona que era sanado de lepra tenía que ir a presentar su sacrificio al templo con los sacerdotes. Y les dice que vayan a hacer eso. Y después de los 10 sanados, solo vuelve uno. Y ahí Jesús pregunta, ¿no que eran 10? Recuerdo que eran 10. Pero solo viene uno y, ¿verdad? Le dice a este uno, ¿dónde están los demás? Y a la persona que viene y le agradece al Señor, esta persona no solo le sana, sino que lo salva. Lucas 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira, sanados los leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Repite conmigo, gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo al agradecido, mira, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tenemos 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron sanados, eso es ganancia. Pero uno de ellos volvió y por ser agradecido, él no solo fue sano, sino también fue salvo. ¿Qué quiero decirte? Que cuando dejamos de ser agradecidos con Dios por todo, literalmente, empezamos, ¿verdad?, a ser como estos 10 leprosos. Empezamos a ser malagradecidos, y el que es malagradecido siempre va a tener pérdida. El malagradecido, mi hermano, no va a recibir lo nuevo y lo mejor que Dios quiere darle. Pero en cambio al agradecido no solo va a ser sano, sino va a ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Esta enfermedad se manifiesta cuando ya empezamos a dejar de ser agradecidos. Es como que ya damos por sentado. Ya no agradeces por el trabajo que tienes, pero ¿recuerdas cuando no tenías trabajo? ¿Recuerdas cuando orabas, le clamabas al Señor, pastor, ore por mí, por un trabajo? Ahora ya lo tienes. Pero ahora ya no le agradeces al Señor por el trabajo, sino más bien te quejas. Ay, no, ese trabajo, qué bacana ese jefe. Hey, señal, estás dejando de ser agradecido. Cuidado que pierdas algo. Cuando dejas de ser agradecido, hermano, estás entrando en el terreno en que vas a perder cosas. Ya no eres agradecido con la pareja que Dios te ha dado. Este gordo, esta gorda, no, ya le tratas como cualquier cosa. Dejas de agradecer a Dios por la bendición. Mi hermano, ¿quién te va a aguantar y tolerar si no esa mujer o ese hombre que tienes al lado? Tienes que agradecer a Dios, porque te puede aguantar, te puede tolerar. Dime si no merece que agradezcamos a Dios tener una persona ahí a nuestro lado. Y no solo un año, ya va contigo 5, 10 años. Agradécele, mi hermano. Agradece a Dios por la pareja que Dios te ha dado. Pero es que ronca, pastor. No importa. Así con todo y ronquidos. Es un león. Tus hijos, ¿no? Empieza a mirar a los hijos del otro, del hermanito. Mira, ¿por qué no eres como el hijo del hermano? Mira, porque mira al otro. Estás comparando a tus hijos. Ya no estás agradecido con tus hijos. Ya no ves la hora de que crezcan, ¿verdad? Les abras la puerta, que se vayan a hacer su vida. Todo lo que no agradeces lo puedes perder. Y ese es un síntoma de que estamos cayendo en malagradecimiento. Yo te pregunto, ¿sigues agradeciendo por lo que Dios nos ha dado en esta temporada como iglesia? ¿Agradeces los pastores que tienes?
Cuidado los pierdas, hermano. No voy a orar por ti, voy a saltar. Pero hay mejores pastores, claro que sí, pero que Dios te ha dado, pues Dios lo va a usar. Agradece. Agradece la casa que Dios nos ha dado, la presencia hermosa con la que Dios nos honra todos los domingos. Agradece, mi hermano, por todo lo que tenemos. ¿O no que debemos estar agradecidos solo por el hecho de estar respirando? Yo quisiera llevarlos de evangelismo. A los discípulos los llevo a los hospitales a que oren por los enfermos, impongan manos. No sabes lo terrible que es la situación y la condición de otras personas. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias al Señor? Cuando dejamos de ser agradecidos vamos a perder algo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, empezamos a llevar un estilo de vida agradecido. Despiertas y lo primero que haces: Señor, gracias por un día más de vida. ¿Cómo será el día? No sé lo que vendrá, pero gracias porque tengo vida. Yo quiero que entiendas que Dios no nos debe nada. Dile a la persona de tu lado: Dios no te debe nada. Pero todo lo tenemos gracias a Él. Gracias a Él. No seas como el leproso de Naamán. Yo tengo. No, todo lo que tú eres y has logrado y tienes es gracias a Dios. Mira cómo inclusive en el leproso de Naamán, un hombre sirio, dice que tenía alta estima entre los sirios porque Dios le permitió salvar a su pueblo. O sea, hasta ese sirio pagano leproso era lo que era gracias a Dios. Y hay cuántas personas que no le agradecen, no lo reconocen. Te he hablado de 4 cosas que hablan de esta enfermedad espiritual. La primera: las ofensas, heridas, lesiones en tu interior. Toda ofensa que no sepas gestionar va a producir que tú hables mal de las personas. Segundo, esta enfermedad espiritual, ¿verdad?, se manifiesta también por medio de perder la sensibilidad. Ya no somos sensibles a la presencia de Dios. Ya no es una prioridad buscar a Dios. Tercero, debilidad. La tentación, el pecado, el mundo ahora cada vez es más fuerte. Nos estamos sintiendo débiles frente a la tentación. Y finalmente, pérdida. La pérdida viene cuando dejamos de ser agradecidos. Y te he hablado de esto porque creo que en este día Dios quiere ministrarte. Este día Dios quiere sanarnos y liberarnos. Este día Dios quiere que tú te establezcas en Cristo, en tu posición, en donde tú debes estar, en Cristo, en lugares celestiales, donde eres bendecido con toda bendición.